En abril de 2021, la escena jordana se sacudió con uno de los casos más misteriosos y polémicos de la historia del reino, el caso de la sedición, un caso que reveló conflictos ocultos dentro de la familia hachemita y planteó preguntas profundas sobre el futuro del gobierno en el país. En medio de esta tormenta, surgió un nombre desconocido para el público hasta entonces, el jeque Hassan bin Said, un hombre de linaje real con doble nacionalidad, que vivía entre Riad y Amán, pero que de repente se convirtió en un acusado peligroso en un caso que casi cambió la forma del reino de Jordania. ¿Era el jeque Hassan simplemente un intermediario entre el príncipe Hamza y Bassem Awadallah? ¿O era una pieza clave en un proyecto de redistribución del poder dentro del reino? ¿Realmente buscaba socavar el sistema de gobierno? ¿O era una víctima en un tablero de ajedrez mucho más grande que él? En este video, exploraremos los detalles de la vida de este hombre enigmático, desde sus orígenes familiares hasta su aparición inesperada en el centro del caso, pasando por su juicio y las filtraciones que lo rodearon, hasta las sospechas que aún giran en torno a su nombre hoy. Mantente con nosotros hasta el final y no olvides apoyarnos dando me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todas las novedades. El nombre del jeque Hassan bin Said bin Abdulrahman no había estado presente en la escena pública jordana antes de abril de 2021, ni en debates políticos ni en los medios de comunicación. A pesar de su pertenencia a la noble familia hachemita y de poseer la doble nacionalidad jordana y saudí, su presencia seguía siendo marginal, alejada de la vida pública o de la participación en asuntos del país. No se le conocía actividad partidista, no se registraban posturas políticas suyas, y su nombre no aparecía en las listas de élites o de actores del escenario jordano durante las 2 décadas anteriores. El jeque Hassan, cuyo nombre más tarde se asociaría con el término caso de la sedición, es uno de los descendientes de la familia real jordana, pero no ocupó ningún cargo gubernamental destacado, salvo un papel limitado como enviado previo del rey Abdullah II al reino de Arabia Saudita, un puesto que en su momento no fue ampliamente divulgado. Su residencia frecuente entre Riad y Amán y su vinculación con algunos intereses económicos privados le otorgaron un perfil de hombre sombra, alejado de cualquier posición oficial dentro del Estado jordano. Lo que aumentó el misterio sobre su persona fue que su nombre ni siquiera circulaba dentro de los círculos tribales o en los consejos políticos locales, lo que lo convirtió, a ojos de muchos, en una figura poco conocida e inusual. Incluso políticos destacados, como el diputado Saad Hayel al-Surur, expresaron su asombro al ver su nombre entre los principales acusados en lo que posteriormente se describió como el intento más peligroso de desestabilizar la seguridad de Jordania. El 3 de abril de 2021, el Reino de Jordania vivió uno de los momentos políticos más sensibles de su historia reciente, cuando las autoridades anunciaron la desarticulación de lo que calificaron como un plan destinado a amenazar la seguridad y estabilidad del país. En ese momento, la detención del príncipe Hamza bin al-Hussein, medio hermano del monarca jordano, encabezó los titulares, junto a otras figuras destacadas como Bassem Awadallah, ex jefe del Diwan Real, y el jeque Hassan bin Said bin Abdulrahman, cuyo nombre sorprendió por completo a la opinión pública. Hasta ese día, el nombre del jeque Hassan no era conocido ni circulaba en ningún contexto político o mediático. Nunca había ocupado cargos ejecutivos públicos dentro del Estado, ni había aparecido en círculos de poder o medios de comunicación jordanos, lo que convirtió su inclusión en los comunicados oficiales, ya fuera por parte del ministro de Exteriores Ayman Safadi, en conferencias del primer ministro Bisher al-Kassaune o en declaraciones del jefe del Estado Mayor, en motivo de asombro y preguntas. ¿Quién es el jeque Hassan?
¿Qué papel podría desempeñar en una crisis de la magnitud del caso de la sedición? Es notable que la mención de su nombre no fuera casual, sino que apareciera explícitamente en todas las declaraciones oficiales relacionadas con el caso, lo que indica que las autoridades de seguridad percibieron en sus movimientos un rol esencial que no podía ser ignorado. Su detención coincidió con la revelación de una serie de comunicaciones y acciones entre él y el príncipe Hamza, posteriormente descritas como un intento de coordinación con actores internos y externos para reconfigurar los equilibrios políticos en el reino. El gobierno jordano señaló que las investigaciones previas al anuncio se habían extendido durante un largo periodo e incluyeron una intensa vigilancia de los movimientos y comunicaciones del jeque Hassan, lo que confirma que su aparición en el caso no fue fortuita, sino resultado de un seguimiento de seguridad sistemático. Mientras algunos interpretaron el hecho como un conflicto dentro de la familia hachemita, el Estado lo consideró una amenaza directa para la seguridad nacional. En medio de la crisis, descrita como la más compleja en la historia del sistema jordano contemporáneo, surgió el nombre del jeque Hassan bin Said como principal acusado, tras ser remitido por las autoridades a la Corte de Seguridad del Estado bajo cargos que afectan directamente al núcleo del gobierno, un precedente poco común en el trato judicial hacia personas pertenecientes o vinculadas a la familia hachemita. Lo que más llamó la atención fue la calificación legal de los cargos: incitación a socavar el sistema político de Jordania, lo que la Fiscalía General consideró un intento directo de amenazar la legitimidad constitucional y de minar la autoridad de las instituciones del Estado. El jeque Hassan no solo fue acusado de coordinar con el príncipe Hamza bin al-Hussein, sino también de ser uno de los cerebros detrás de lo que los medios denominaron el Plan Alternativo, donde su nombre apareció como un enlace activo entre actores políticos internos y ejes tribales que, según se cree, eran susceptibles a influencias de cambio. La gravedad de los cargos se intensificó con la acusación de participar en un proyecto de lealtad paralela, considerado por el Estado como una amenaza flagrante a la unidad del país y a sus lealtades tradicionales. También es notable que las actas de investigación y del tribunal incluyeran el cargo de posesión y consumo de drogas, por el cual el jeque fue condenado de manera independiente, sumándose 1 año de prisión y multas a la sentencia principal. Este cargo fue tratado de manera reservada en los medios, a pesar de estar judicialmente probado. Todo esto se desarrolló en sesiones cerradas, lejos de la cobertura mediática, lo que aumentó la opacidad y generó interrogantes en la sociedad jordana sobre la transparencia del juicio, especialmente porque el jeque no hizo declaraciones públicas ni se publicaron defensas oficiales, lo que llevó a muchos a interpretar la sentencia más como un mensaje político que como una mera aplicación de la ley. Con la emisión de la condena de 15 años de prisión con trabajos forzados el 12 de julio de 2021, el panorama pareció transmitir un mensaje claro del Estado: nadie está por encima de la ley, incluso si es de sangre hachemita. Sin embargo, la ausencia de una versión contrapuesta por parte del jeque o de su equipo legal dejó la historia abierta a múltiples interpretaciones y amplió el debate sobre si la sentencia representaba realmente el cierre de un caso de seguridad o el inicio de una etapa política mucho más compleja. La mayoría de los cargos políticos presentados contra el jeque Hassan bin Said coincidieron con la acusación de haber desempeñado un papel de gran sensibilidad en la escena interna, cuando los comunicados oficiales lo describieron como el mediador tribal que, según la versión del Estado, intentó reconfigurar las reglas de lealtad tribal de una manera que amenazaba el tejido tradicional del Estado jordano. Mientras no era conocido en los consejos tribales ni tenía una influencia social relevante,
2007, su nombre apareció de repente como coordinador de relaciones entre el príncipe Hamza y figuras tribales, en lo que se consideró un intento de formar una lealtad paralela fuera del marco constitucional. Según declaraciones posteriores del ministro de Exteriores, Ayman Safadi, el jeque Hassan se movió en círculos específicos de las tribus jordanas para promover la idea de un apoyo político distinto al príncipe Hamza, lo que representó una doble amenaza política al romper lealtades consolidadas y de seguridad por vincular este movimiento con actividades fuera de la coordinación con los organismos estatales. Cabe destacar que el jeque no tenía ningún historial tribal conocido y nunca se le había considerado una figura influyente en el ámbito tradicional jordano, lo que llevó a algunos analistas a describirlo como un mediador circunstancial o una figura funcional, elegida cuidadosamente para disminuir sospechas y desviar la atención. Sin embargo, la repetición de su nombre en comunicados oficiales y su inclusión en el núcleo del caso como eje de movilización tribal lo convirtieron, a ojos del Estado, en uno de los pilares de un proyecto que habría cambiado radicalmente la relación entre el palacio y las tribus. La sensibilidad de este papel se acentúa aún más, considerando que las tribus jordanas representan la columna vertebral del sistema político y constituyen la base histórica de lealtad hacia la dinastía hachemita. Por ello, cualquier intento de reconfigurar este equilibrio, especialmente si proviene desde dentro de la casa hachemita o a través de ella, se considera un límite rojo tanto en términos de seguridad como de política para el Estado jordano. Aunque las investigaciones no revelaron detalles precisos de estos encuentros, ni se divulgaron los nombres de jeques o tribus específicos, la simple mención del término lealtad tribal en la acusación volvió a poner de relieve una larga historia de equilibrios de poder en Jordania y la manera en que el Estado interpreta las intenciones de sus opositores dentro de la estructura social, no solo política. En medio del caso de la sedición, la atención se centró en la relación entre el jeque Hassan bin Said y Bassem Awadallah, exministro y exjefe de la Corte Real, considerándola uno de los ejes principales que dio peso político al supuesto plan. Desde el punto de vista temporal, la amistad entre ambos hombres se remonta a principios de la década de 2000, según confirmó el presidente de la Corte de Seguridad del Estado durante las sesiones del juicio, lo que indica que la coordinación entre ellos no nació de la crisis, sino que se basaba en una confianza mutua. Esta continuidad temporal refleja que el jeque Hassan era una figura con vínculos directos con el poder político, y no un simple seguidor marginal que apareció de repente. Según la acusación y las declaraciones del primer ministro jordano, Bisher al-Hassaune, el jeque Hassan y Bassem Awadallah desempeñaron un papel central en asegurar canales de comunicación entre el príncipe Hamza y algunas figuras tribales, contribuyendo a proponer alternativas de gobierno mediante la explotación de la preocupación pública por la situación económica y política. Esta coordinación no puede separarse de la experiencia regional que posee Awadallah y de las relaciones del jeque Hassan en Arabia Saudita, lo que otorgó al plan una dimensión externa parcial, incluso si las autoridades jordanas negaron cualquier intervención directa de otros países. Lo que aumentó la gravedad de esta relación es que los movimientos dirigidos por el jeque Hassan parecían impulsados por una orientación política calculada y no eran acciones individuales o aleatorias. Su presencia en el entorno del príncipe Hamza, junto con sus múltiples comunicaciones y el discurso de la lealtad tribal que circuló, son todos indicios de la existencia de un mapa político paralelo que se construía entre bastidores, al margen de los marcos constitucionales. Durante la crisis de la cuestión de la sedición, el jeque Hassan bin Said estuvo rodeado de una serie de rumores entrelazados que crearon a su alrededor un halo de misterio y especulación, contribuyendo a complicar la comprensión del público sobre el desarrollo del caso. Estos rumores variaron desde acusaciones políticas relacionadas con sus relaciones y movimientos hasta otros que afectaban su comportamiento personal, pero todos compartían la falta de pruebas documentadas
documentadas o respaldo judicial, lo que los convirtió en un material ideal para la circulación mediática sin controles. Entre estas acusaciones destacan las publicadas por el diario británico The Guardian sobre su supuesto contacto con un diplomático estadounidense con el fin de obtener apoyo externo a favor del príncipe Hamza. Esta narrativa, a pesar de sus sensibles implicaciones para la soberanía y las relaciones internacionales, no se incluyó en la acusación oficial, y ninguna autoridad estadounidense confirmó o negó los hechos, dejándola en el ámbito de las probabilidades políticas y del uso mediático sin resolución legal. De manera paralela, surgieron rumores que acusaban al jeque Hassan de estar involucrado en casos de corrupción relacionados con el deporte, específicamente por emitir cheques sin fondos a favor de la Federación Jordana de Fútbol. Sin embargo, estas historias no aparecieron en los archivos judiciales, ni fueron tratadas dentro de los cargos oficiales, lo que sugiere que estaban dirigidas más a dañar su reputación pública que a reflejar hechos legalmente documentados. Entre todas estas alegaciones, el único cargo confirmado judicialmente fue la posesión y consumo de drogas, por lo que se le añadió 1 año de prisión y una multa a su condena. Aún así, no se revelaron detalles precisos sobre el tipo de sustancia o las circunstancias de la posesión, lo que hizo que incluso este cargo, aunque oficial, estuviera rodeado de un halo de incertidumbre, dando la impresión a algunos de que formaba parte de una combinación política y legal destinada a ampliar el alcance de la condena en un ambiente ya de por sí convulso. El caso de Sharif Hassan bin Said tuvo un amplio impacto que trascendió las fronteras de Jordania y se extendió a ámbitos regionales e internacionales. En este contexto, varias plataformas mediáticas difundieron noticias sobre un supuesto apoyo indirecto de actores externos, especialmente desde el Reino de Arabia Saudita, que mantiene relaciones tradicionales sólidas con Jordania, junto con rumores sobre contactos con diplomáticos occidentales. Estas narrativas, aunque no fueron confirmadas oficialmente, alimentaron un clima de expectación regional, especialmente dado que los acusados tenían actividades económicas y políticas transfronterizas, lo que reforzó la hipótesis de posibles vínculos externos detrás de los acontecimientos. No obstante, el gobierno jordano actuó con firmeza para controlar el ritmo político y mediático. En una serie de declaraciones oficiales, tanto el primer ministro como el ministro de Relaciones Exteriores afirmaron que lo ocurrido era un asunto puramente interno y que la seguridad del Estado jordano es una línea roja que no puede ser cruzada, sin importar la posición de los involucrados. Además, enfatizaron que todas las medidas adoptadas, desde los arrestos hasta el juicio, se realizaron conforme a los procedimientos constitucionales y legales bajo la supervisión del Tribunal de Seguridad del Estado, sin intervención extraordinaria. A pesar de los intentos de algunas voces externas por cuestionar la justicia del proceso, Amán envió un mensaje político claro: nadie está por encima de la ley, y la preservación de la estabilidad del Estado y sus instituciones tiene prioridad sobre cualquier consideración política o familiar. Este mensaje también se utilizó para fortalecer la imagen de Jordania frente a sus socios internacionales, como un ejemplo de un país que enfrenta sus desafíos de seguridad bajo un marco soberano estricto y legal. ChatGPT said, y para concluir, y activando la campanita.